Es así. Y ahora viene una voz muy elegante. Esa voz muy elegante. Nos dice que está grabando. Felizmente. Perfecto. Sí, es así. No, son cosas con las que tendremos que lidiar. Bueno, si les parece, si tienen el cuadernillo a mano, con el ejercicio número 3, que es un ejercicio sencillo en realidad, pero apunta como a tomar nota de, digamos, de ciertas propiedades morfológicas, sintácticas o semánticas de las palabras. Nosotros ya resolvimos en la sesión anterior de la 1 a la 4, lo pueden ver si quieren cuando suba el video más tarde. Vamos a ocuparnos, a concentrarnos en las tríadas 5 a 8. Veamos. La primera tríada es la tríada de poeta, porta y praeda. Estas tres palabras, yo creo que esta tríada tiene dos soluciones posibles, desde mi punto de vista. ¿Alguien quiere decir cuál es la palabra disonante de estas tres y por qué? Si alguien se anima. La palabra porta. Porta. ¿Por qué razón? Por el diptongo, que no tiene. Bueno, ahí está como la inducción al error, porque hay una pequeña trampa. Esta secuencia OE no es diptongo en latín. OE sí es diptongo, pero no en esta palabra. Acá hay un hiato, porque esta palabra es una palabra de origen griego, ¿sí? Es decir, viene la palabra poietes en griego. Hay una pequeña trampita acá. Poietes, transliterado. Esto lo que hace es que esta E se alarga, pero esta secuencia no forme diptongo, porque se trata de un término prestado del griego, es un préstamo griego, ¿sí? Cuidado con esta palabra, que además es uno de los pocos masculinos de primera declinación, no tiene diptongo, ¿sí? Entonces, una respuesta posible es pensar en praeda, que es la única palabra que tiene diptongo, y que por esa razón es disonante en esta tríada. Y la otra respuesta posible tiene que ver con una categoría morfológica que dos de estas palabras comparten y una no. El género podría ser, porque poeta precisamente es masculino. Tal cual. El género masculino en el caso de poeta. Hola, hermosa. ¿Sí? Femenino y femenino en los otros dos casos. ¿Sí? Bien. La siguiente tríada, muy sencilla, es dea, deam y dearum. Acá, ¿cuál es el término fuera de serie? ¿Puede ser por el número? Es el número, efectivamente, la categoría morfológica es dearum. Efectivamente, esta es la única palabra en plural porque estas dos están en singular. Los casos son distintos en los tres, pero es el número acá el elemento. Muy bien. Fíjense que ahora tenemos esta secuencia ex, in y sub. ¿Qué clase de palabra, a qué clase de palabra pertenece cualquiera de estas tres? Por ahí buscando en el diccionario pudieron tomar nota de eso. ¿Preposiciones? Son preposiciones, efectivamente. Recuerden que las preposiciones en latín son palabras de enlace morfológicamente invariables, pero que tienen una particularidad, y esa particularidad es que rigen caso. La preposición en latín rige caso. ¿Qué significa esto? Que el sustantivo que viene a continuación de la preposición, el sustantivo núcleo del término que le sigue a la preposición, tiene que ir en un caso determinado y no puede ser otro, y ese caso lo determina la preposición. Por eso, cuando ustedes van al diccionario, encuentran, por ejemplo, ex, que en realidad la van a encontrar como van a encontrar o ex, es la misma preposición, aparece la X cuando la palabra siguiente comienza con vocal,
van a ver que dice preposición de ablativo. ¿Sí? Cuando el diccionario indica esto, lo que está indicando es la reacción de caso que tiene esa preposición. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería la preposición disonante en esta tríada? Bueno, respondo si quieren. ¿Cuál? Porque, No escuché, perdón. pensé que por ahí podría ser in, porque es preposición de acusativo y las otras dos son de ablativo. ¿Puede ser? Casi perfecto. Está muy bien lo que dijiste. Ex es preposición de ablativo, sub es preposición de ablativo, e in es una preposición particular porque puede regir dos casos. Y según los dos casos que rija, el significado cambia. In puede ser preposición de ablativo, pero también preposición de acusativo. Tiene como muchos usos esta preposición, pero en principio, esto lo vamos a sistematizar más adelante, cuando está con ablativo significa lugar en donde, y cuando está con acusativo es lugar hacia donde. Para decirlo en términos muy generales. Más adelante esto lo van a ver con detalle. Efectivamente, entonces, la respuesta correcta es in, pero es una preposición que puede regir dos casos, y según el caso que rija, el significado de esa preposición cambia. Sub no rige para acusativo. Acusativo, que indica dirección. No, pero sub. ¿Cómo, perdón? La palabra sub. No escuché. Sub, la última palabra. ¿No rige también para acusativo? Ablativo. Solamente ablativo. Y significa bajo. Bien. Ex significa de o desde. Ex es una preposición de carácter separativo. Y la última serie que tenemos dice unda, undas, undis. Muy sencilla. Sí, es de Alon al revés. ¿Perdón? Es como el ejercicio 6, es al revés, undas por singular y lo demás. Correcto. Correcto. Tal cual. Esta es la palabra disonante. Bien. Si les parece, vamos con hacer un repaso de la primera declinación. La primera declinación es una declinación tema en AA. Vamos a ver qué significa esto de tema en A. Las lenguas flexivas o flexionales tienen básicamente dos procedimientos para la formación de las palabras. Un procedimiento temático o un sistema temático de formación de palabras y un sistema atemático de formación de palabras. Los sustantivos, que son las clases de palabras que se agrupan en declinaciones, ¿sí? Tenemos 5 declinaciones en latín y los sustantivos se van agrupando según las propiedades que comparten. Piensen que me gusta pensar las declinaciones como conjuntos, casi como el concepto matemático. Es decir, el conjunto de la primera declinación incluye sustantivos que comparten ciertas propiedades flexivas. Cada sustantivo que pertenece a una declinación va a utilizar una vocal temática distinta para flexionar la palabra. Es decir, en el caso de los sustantivos de primera declinación, tomemos el ejemplo de fenestra, que es una de las palabras que aparecía. ¿Sí? Fíjense que entre la raíz de la palabra y la terminación aparece esta vocal, y esta vocal es la vocal temática, es la vocal que es distintiva de la primera declinación, así como la segunda declinación que están viendo ahora en teóricos es una declinación tema en O. ¿A qué voy con esto? A que en rigor, cuando uno ve este nominativo, ¿sí? Porque el enunciado es fenestra, fenestrae, ¿sí? Es un femenino de primera declinación, ¿no? Tengo acá el nominativo singular,
el genitivo singular y el género. Esta es la composición de un enunciado en latín. Cuando hablamos de enunciado nos referimos al modo como aparece la palabra en el diccionario, ¿sí? Ese es el concepto de enunciado. El enunciado aporta distinta información que nos permite estudiar la palabra. El genitivo singular, en tanto rasgo distintivo, nos está diciendo que es de primera declinación. Pero otra cosa que nos dice que es de primera es la vocal temática A, ¿sí? Y, digamos, si yo tengo que declinar la palabra, como ustedes saben, yo voy a tener esto. Fenestra. Fenestra. Fenestram. Fíjense que recién en el acusativo aparece una M. Uno, para recordar la declinación, dice, bueno, la desinencia de nominativo es la A, la de vocativo es la A, y la de acusativo es la AM, es AM. Pero en rigor, la única desinencia de caso es la M, que de hecho es una marca característica del acusativo que se ve en otras declinaciones. Esta A que se va repitiendo después de la raíz no es otra cosa que esta A, es la vocal temática de la declinación. En rigor, en nominativo, tenemos desinencia cero. ¿Sí? El morfo cero es un morfema, cero, y significa, en este caso significa nominativo. Lo mismo pasa con el vocativo. El vocativo es un caso que en realidad se construye generalmente por analogía respecto del nominativo, salvo los sustantivos de segunda declinación con nominativo en us, que es lo que están viendo ustedes ahora, que hacen vocativo en e. Es la única excepción y es la razón por la cual en los esquemas de declinación distinguimos nominativo de vocativo. Si no, no habría razón para distinguir uno de otro, porque en el resto de las declinaciones el vocativo se construye por analogía respecto del nominativo. Y eso es lo que hace que, de hecho, tienda a desaparecer el vocativo como caso separado o aislado del resto. ¿Sí? Fíjense que cuando voy al genitivo, acá se forma un diptongo, fenestrae, y no puedo hacer esta división que hice acá entre la vocal temática y la desinencia de caso. Acá aparece fundida la desinencia de caso con la vocal temática. Idem en el caso del dativo. Y en el ablativo vuelve la A, pero esta A, lo habrán visto en teóricos, es distinta a la A del nominativo. Y la diferencia tiene que ver con la cantidad. La A del nominativo es una A larga, breve, perdón, y la A del ablativo es una A larga. Es larga porque en realidad había una desinencia primitiva de ablativo, que era una D, que con el tiempo cayó, porque imagínense que tener una D en posición final es bastante incómodo de articular, y esa caída de la dental hizo que se produjera un alargamiento compensatorio de la vocal precedente. Por eso nos queda una A larga. Pero más allá de esta explicación, digo, fíjense cómo la cantidad tiene valor diacrítico, ¿no? Distingue significado. Ocurre cuando ustedes tengan un texto o una oración, las cantidades en general no están indicadas. Entonces van a tener que utilizar otro tipo de estrategias, más de índole morfosintáctico que prosódico, como en este caso, para distinguir si se trata de una vocal larga o breve, mejor dicho, para distinguir si es un nominativo o un ablativo, porque las cantidades no las van a tener. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque hablé bastante de corrido. Perdón. Si no se entiende algo, frenenme, no hay problema. ¿Repito algo? No, Por mi parte no. Bueno, No, profe, vamos bien. ya. Y en el plural, tenemos nuevamente el diptongo AE para el nominativo, vocativo asimilado, acusativo en as. Fíjense que así como la M era la marca característica del acusativo singular, la S es la marca característica del acusativo plural.
Y voy mencionando estas particularidades porque van a ver que son constantes. Si comparan esto con la segunda declinación que están estudiando, van a ver que lo que cambia, en rigor, es la vocal temática. ¿Sí? La desinencia es la misma. Menciono esto sobre todo para que cuando estudien las declinaciones y cuando estudien morfología en general, si bien la memoria, esto lo mencionábamos también en la sesión anterior, si bien la memoria es un recurso o una instancia necesaria para alojar cualquier conocimiento, en definitiva, en el caso de la morfología, si esa memoria la pueden acompañar de estos procedimientos de contraste, de analogía, viendo qué puntos de contacto hay entre un paradigma y otro, bueno, me parece que es algo más sencillo que recitar como un mantra de silencias sueltas, ¿no? En el caso del acusativo, del genitivo, perdón, tenemos fenestrarum. Y por último, fenestris, fenestris. Una curiosidad de esta palabra, de fenestra, es que tiene un primer significado que es hoyo, el primer sentido, y a partir de ahí ventana, claramente. Y eso es una palabra con una etimología un poco dudosa. Algunos atribuyen que hay un flujo del etrusco, y eso parecería tener sentido porque fueron los etruscos, o fue la cultura etrusca la que le dio cierta organización urbana a Roma, en este contacto de culturas que se da en la conformación de Roma como ciudad en el Lacio. Pero traía esta palabra, porque yo cuando propongo palabras para declinar, siempre la primera declinación me resulta un poco incómoda porque no hay grandes palabras, no hay grandes conceptos. La mayor cantidad de palabras interesantes están en la tercera declinación, que es la declinación, además, más voluminosa, por decirlo de alguna manera. Y la primera, vieron que las oraciones hasta ahora son bastante llanas, no solo sintácticamente, sino en cuanto al sentido, ¿no? De la rosa, del altar, de no sé qué, como cuestiones muy, muy cotidianas en ese sentido. Pero había una particularidad de esta palabra que me causaba interés, es el castellano defenestrar, que literalmente entonces, etimológicamente, es tirar por la ventana. Pero hay otra cuestión interesante en el castellano de fenestrar, que es el uso de la preposición de, porque la preposición de en latín significa movimiento de arriba hacia abajo. Entonces, defenestrar es como tirar por la ventana, bueno, de manera completa, de arriba hacia abajo, todo el cuerpo por la ventana, ¿no? Y de ahí el sentido traslaticio o el sentido segundo del verbo defenestrar en castellano. Pero me parecía curioso esta etimología, ¿no? Vinculada con la ventana y con este movimiento de arriba hacia abajo, ¿no? Que también es el movimiento de la caída, por supuesto, ¿no? Si te tiran por la ventana, caes, en definitiva. Bueno, una curiosidad. Tengo una duda sobre el morfo cero de... Sí. Porque, ¿dónde está el morfo de número, por ejemplo? ¿Y dónde está el de género? Porque El género marcar al principio, en las dos primeras, de singular, está claro dónde está el acusativo, pero yo no entiendo, por ejemplo, en el plural tenemos la misma forma exactamente después. es una forma ambigua, efectivamente. Claro. El género no está en la desinencia, el género está en la palabra. Los sustantivos ya vienen cargados de género en latín. Y en realidad la A es una vocal que se asocia con el género femenino, que la lengua asocia con el género femenino, de ahí que la mayor cantidad de palabras, de sustantivos me refiero, de la primera declinación, sean femeninos y solo unos pocos masculinos que tienen que ver con oficios de varón o nombres de varón. En realidad el sustantivo ya viene cargado de género. La clase de palabra que condiciona su género a la concordancia que establezca con el sustantivo es el adjetivo. Y ahí el tipo de enunciado y el tipo de
declinación va a variar un poco. Pero el morfo cero significa. A esto voy. Claro, entonces, ¿dónde está el número? El morfo de número en la palabra en singular, por ejemplo, en fenestra. En el cero. Ahí mismo. Ahí mismo. En la última sílaba. Las categorías morfológicas no se discriminan por sílaba, ¿sí? Sino por morfema. No siempre el morfema coincide con la sílaba. De acuerdo, entonces, ¿dónde está? En el morfo cero. Tanto el género como el número. Como la declinación. Porque la palabra fenestra, por ejemplo, hay un secretismo, ¿no? Sí. Entonces lo encontramos en varias declinaciones, tanto en singular como en plural. A ver, el sustantivo ya viene cargado de género en la lengua, ¿sí? Okay. No varía, el sustantivo no pasa de un género al otro, ya viene cargado de género. Y en el caso... ¿Cuál es el morfema de género entonces? ¿El A? ¿Cómo? ¿El A es el morfema de género? No, la A es la vocal temática. De Es la acuerdo. vocal que indica a qué declinación pertenece. Vos tenés que la A es vocal temática de primera declinación, la O es vocal temática de segunda declinación, y así el resto de las declinaciones. En el morfo cero tenés el caso y el número. Ok. Bien, gracias. Por favor. Bien. Y bueno, eso en cuanto a declinación. No sé si hay alguna duda más en cuanto a declinaciones. Hay otras palabras. Noten acá algunas palabras que tienen alguna particularidad, que son los singularia tantum o los pluralia tantum, que tiene que ver con paradigmas defectivos, si se quiere. Esto es que solo se declinan en singular, por ejemplo, los nombres, ¿sí? Son singularia tantum, porque hay un solo catilina. Y hay palabras que solo existen en plural, también en castellano, ¿no? Como la palabra celos, ¿sí? Que se enuncian y se declinan solo en plural, ¿sí? Y acá puse como ejemplo divitiae, ¿sí? Esto pasa en muchas declinaciones, no solamente en la primera. Y otra cosa curiosa, para notar, es el caso de copia, copiae, que cambia de significado según el número. Es decir, si la palabra está declinada en singular, significa abundancia, riqueza, mientras que en plural significa tropas. Es decir, que el número ahí funciona como una variable diacrítica en términos del significado. Eso me parece interesante y lo señalo sobre todo porque en el WOX la acepción tropas es la última en la nómina de acepciones. Y eso me parece importante para que tengan en consideración que es conveniente leer toda la entrada de diccionario, ¿sí? Porque no siempre están ordenadas las excepciones por índice de frecuencia, digamos así. A veces la excepción más frecuente es la segunda o, como en este caso, la última, ¿sí? Lo menciono como para tener en cuenta ese dato. ¿Alguna duda con la primera declinación, con la parte de morfología nominal? Si no, pasamos a verbos. Te hago una consulta. Obvio. En relación con divitiae. Sí. Los casos dativo y ablativo de plural, ¿irían con doble I? Correcto. Perfecto. Gracias. Por favor. Fíjate que el enunciado es en plural. Acá tengo la raíz del sustantivo. Hay raíces que terminan en consonante y hay raíces que terminan en vocal. Cuando la raíz termina en vocal, esa vocal hay que sostenerla, ¿sí? en la declinación. Entonces, como bien señalás, en dativo y ablativo plurales, tenés divitiis. Profe, pero entonces ahí no sería vocal temática. ¿Qué A? La de divitiae. O sea, Sí, la raíz va hasta la I. ¿Y la A sigue siendo vocal temática?
Siempre. Una cosa es la raíz y otra cosa es la vocal temática. La vocal Sí, claro, temática pero como dices, viene después de la raíz. sí, lo que entendía era que la primera declinación eran temas terminados en A, y porque la raíz no va hasta la A. No, no son terminados en A. O mejor dicho, sí. Cuando se dice tema, se refiere a la raíz más la vocal temática. Pero ahí no termina la palabra. Puede terminar o no, mejor dicho. Cuando el morfo es cero, la palabra coincide con el tema. Ok. En otros Entiendo. casos, cuando se agrega una desinencia, ¿sí? Como la M, esto acá no va. Sí. Cuando se agrega una desinencia como la M, la palabra es el tema más la M. Ok. ¿Sí? Sí. Cuando decimos tema en A, es que el tema termina en A, no la palabra. Salvo en los casos que tiene desinencia cero. Los casos con desinencia cero, ahí sí el tema coincide con la palabra. Entiendo. Ok. Bueno, gracias. Por favor. ¿Algo más de morfología nominal? Bueno, pasamos a los verbos entonces. Y después, así nos queda tiempo para hacer alguna oración, aunque sea. Vamos al verbo que tenemos acá, desidero, desideras, desiderare. Bien. El enunciado de un verbo en latín está compuesto en rigor de 4 formas verbales, conjugadas y no conjugadas. Nosotros vamos a trabajar con estas 3 en primer término por unas semanas, hasta que avancemos con otros sistemas. Porque estas primeras 3 formas verbales corresponden al sistema de infectum. En tanto sistema de infectum, digamos que a partir de estas 3 formas de enunciado verbal es que uno va a poder deducir el tema de infectum, es decir, el tema a partir del cual se construyen los 3 tiempos verbales del infectum, que son el presente, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto. La primera forma verbal, desidero, es la primera persona del singular, del presente, del modo indicativo de la voz activa. Desideras es la segunda persona del presente, del modo indicativo de la voz activa. Y desiderare es el infinitivo presente activo. Aclaro que es presente activo porque en rigor en latín tenemos 6 tipos distintos de infinitivos. Vamos a manejarnos primero con este, lógicamente. Es decir, tenemos infinitivos en los 3 tiempos y en las 2 voces. Si yo segmento morfológicamente, acá yo tengo la desinencia personal O, y acá la raíz de la palabra. Acá tengo la desinencia personal S, la vocal temática A y la raíz del verbo. Acá tengo la desinencia de infinitivo RE, la vocal temática y la raíz del verbo. Respecto de esta desinencia, una nota al pie, tengan en cuenta que viene de una desinencia arcaica C, es decir que la forma sería... Perdón, ¿una consulta le puedo hacer? Sí, obvio. El infinitivo, yo nunca, o sea, los ejemplos que estuve viendo, no logro entender de dónde sale. ¿En qué sentido? O sea, todos los infinitivos son con are en el primer en este tema, porque no sé dónde sale el infinitivo, ese es mi problema. Claro. El infinitivo, mira, utiliza un morfema, ¿sí?, de infinitivo presente activo, que es el re. Sí. Ese morfema re se agrega al tema de infectum, y el tema de infectum es la raíz más la vocal temática, es decir, que va después de la A. Claro. Ocurre que la vocal temática A
es la vocal temática que corresponde a la primera conjugación. Vieron que yo les decía con los sustantivos, si tienen vocal temática A, es primera declinación, vocal temática O es la segunda. Lo Pero- mismo para los verbos. Entonces, el infinitivo es re. En todos los casos. El morfema de infinitivo es re. Ahí está. La forma completa del infinitivo es desiderare, en este caso. Que es la raíz más la vocal más el re. Exacto, más re, exacto. Y listo, eso era. Genial. Y siempre la vocal antes de re va a ser larga. No, justamente por lo mismo. Y recuerden que al comienzo yo decía, las lenguas flexionales utilizan dos sistemas de formación de palabras flexivas, un sistema temático y un sistema atemático. Las palabras que utilizan un sistema temático lo que hacen es insertar entre la raíz y el resto de los morfemas una vocal temática, justamente. Los sustantivos lo hacen. Los verbos no todos. Entonces, según la conjugación, vas a tener vocal temática o no. Las primeras dos conjugaciones que vamos a ver hoy, que corresponden para la clase de hoy, la semana que viene vamos a completar las 5 conjugaciones, las primeras dos tienen vocal temática. La primera tiene vocal temática A, larga, y la segunda tiene vocal temática E, larga. Las vocales temáticas, en el caso de los verbos, son vocales temáticas largas por definición. Pero va a haber verbos que no utilicen una vocal temática, van a utilizar otra cosa, ya lo vamos a ver, entre la raíz y el resto de los morfemas. ¿Sí? Bien, sí, gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Obvio. ¿Cómo me doy cuenta que la pronunciación correcta es desidero y no desidero? Y eso por la cantidad de la vocal, que es breve, y es por naturaleza. Tenés que ir al diccionario. No queda otra. Ajá, listo. Gracias. Por favor. Cuando la cantidad no puede deducirse por la posición, es decir, si está seguida de otra vocal o de dos consonantes, bueno, es esta regla de que es larga o breve por naturaleza. Decía del infinitivo que el formante de infinitivo arcaico es C. Pero ¿qué ocurre? La S, en posición intervocálica, como en este caso, cuando queda entre la vocal temática y la otra vocal propia del morfema, sufre un proceso fonético que se llama rotacismo, es decir, que cambia de S a R. Por eso la R acá. Y lo menciono porque van a ver que el verbo sum, cuando le damos la vez que viene, no se comporta exactamente así. Y se explica por esto. ¿Sí? Sepan en principio que esta R en su origen es una S, pero que al quedar ubicada entre dos vocales se produce este proceso fonético que se llama rotacismo. Bien, y otra cosa importante respecto del sistema verbal tiene que ver con las desinencias personales. Las desinencias personales en latín pueden ser activas o pasivas. Es decir, que la desinencia personal en tanto morfema amalgama no solamente aporta la información en términos de categorías de persona y número, supongamos que esto es una N, sino que además agregan la categoría de voz. Esto es interesante respecto del castellano, porque en castellano la voz es perifrástica, es una estructura sintáctica, digamos así. En cambio, en latín, la voz es una categoría morfológica que aporta la desinencia personal. Por eso tenemos desinencias personales activas, O, M, S y T, mus, tis y nt, y desinencias personales pasivas. La R, re, o la forma tardía ris, tur, mur, mini, tur. Entonces, para cambiar de voz, siempre hablando del tema de infectum,
siempre hablando con estos 3 tiempos verbales, para cambiar de voz solamente hay que trocar una desinencia personal por otra. Y algún que otro proceso fonético que hay que tener en cuenta, que lo vamos a ir puntualizando, pero en principio se trata simplemente de eso. Hacer el pasaje de voz, en términos morfológicos, implica trocar desinencias personales. Si tuviese que abstraer la forma o la fórmula con la que se construye el presente, yo diría que se forma a partir de la raíz del verbo, con su vocal temática, porque por ahora vemos verbos con vocal temática, más desinencias personales, sean activas o pasivas. En el pretérito imperfecto, tenemos la raíz, tenemos la vocal temática, y acá aparece otro morfema, que es el morfema de tiempo y modo, y después las desinencias personales, sean activas, sean pasivas. El morfema de tiempo y modo en el imperfecto es va. También se puede pensar que acá el morfema de tiempo y modo es 0, en el caso del presente, porque el presente es un tiempo 0. Es el tiempo, ¿sí?, en torno al cual está organizado el sistema verbal. Y cuando uno se mueve hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, es que empieza a agregar otros morfemas. Y en el caso del futuro imperfecto, a la raíz y a la vocal temática, siempre que hablamos de raíz y vocal temática, todo esto junto es el tema de infectum. También se le agrega un morfema y modo para primera y segunda conjugación. En el resto de las conjugaciones hacen otra cosa. Y además este morfema bi sufre cambios. Por ejemplo, sufre una apofonía vocálica en la tercera persona del plural. Y en la primera persona del singular solo tenemos la B, está ahí cae. Por eso digo que hay que hacer los asteriscos. Más las desinencias personales, sean activas o pasivas. Si les parece, hagamos el ejercicio. Acá yo les decía recién a sus compañeros y compañeras que cometí un error, porque bueno, el cuadernillo sufrió varias reformulaciones en virtud de los cambios de modalidad de cursada y demás. Hubo un reordenamiento de los temas y me quedaron todos acá en presente. Claramente es un error mío. La idea era que esta segunda forma fuera el imperfecto, la otra del futuro, y así. Podemos hacer un par con presente, pero también con otros tiempos verbales en el momento, como para conjugar todos los tiempos verbales. Claramente esto es un error, que no lo vi en su momento, entre tanto reacomodamiento de cosas. Bueno, probemos en el caso del verbo decidero, con el que estábamos trabajando, probemos a hacer la segunda persona del singular del futuro imperfecto de la voz pasiva. A ver cómo queda. Si yo tengo que construir esto, tengo que partir del tema de infectum. ¿Cuál sería el tema de infectum de decidero, según lo que acabamos de ver? Decidero. A ver, no escuché bien. Decidero, desideras, desiderare. Ese es el enunciado, muy bien. Y a partir de ese enunciado, el tema de infectum, ¿cómo queda? Decidera. Decidera, muy bien. Porque hasta acá es la raíz, a esta es la vocal temática, todo esto junto, tema de infectum. Bien, entonces tenemos el tema de infectum y ahora hay que agregar el morfema de futuro. ¿Que cuál era? Bis. Bi, sin la S. Y el morfema de segunda del singular es ese si fuese voz activa. Pero si es voz pasiva, ¿cuál es el morfema de la desinencia personal para segunda del singular? Ris, re. Ris, re.
Y acá se produce un proceso fonético. ¿Alguien se lo acuerda? ¿Qué pasa acá? La apofonía. Claro. Esta I es una I breve, ¿sí? La I del morfema de tiempo y modo es breve. Y hay una regla fonética que dice que toda I breve seguida de una consonante vibrante, ¿sí? En sílaba interior de palabra, se transforma en una E breve. No es el único caso donde van a ver esto operando, por ahora sí. Entonces, esta forma, en rigor, es desideraveris. ¿Alguna duda? Profe, esto pasa siempre que hay una I Una I antes de una breve tiene que ser ok. breve. Caso tal de que no esté señalada si es breve o no. ¿Qué Es que hacemos? si ya te aparece en el texto, no tenés por qué razonar todo esto. Esto es hay que razonarlo para construir la forma en realidad. Claro. Entonces, vos tenés que recordar que el morfema de tiempo y modo del futuro, di, es un morfema con I breve. Que Ok. en contacto con la consonante vibrante, con la R, ¿sí? En una sílaba interior de palabra, se tienen que dar todas esas condiciones, digamos. En ese escenario, digamos, en ese entorno silábico, la I breve sufre un cambio de timbre vocálico, que técnicamente se conoce con el nombre de apofonía vocálica, de I breve, y probemos con un verbo más. Vamos a hablar del verbo video, que no lo habíamos mencionado. Noten que en video tenemos la vocal temática delante de la O. En el caso del verbo anterior, la vocal temática cae en primera persona, como en amo. Si en el verbo amo no tengo amao en primera del singular. La A cae en contacto con la O, cosa que no ocurre en la segunda conjugación. Video, vides, videre. Hagamos la tercera persona del plural, pero del pretérito imperfecto, del modo indicativo siempre, por supuesto, y de la voz activa ahora. ¿Cómo quedaría esta forma? ¿Alguien se anima? Videbant. Tal cual. Si yo tengo que segmentar esto, tengo la raíz, tengo la vocal temática, tengo el morfema de tiempo y modo, y tengo la licencia personal. Todo esto es el tema de infectum. ¿Alguna duda hasta acá? Nada. Joya. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Y así recorremos un poquito cada tema. Vamos a hacer la última. Rosas praesertim amábamos. Sed sine pecunia rosas non habebimus. Dijo non habebimus, ¿no? Non habebimus, sí. Está bien. Sí, pues ahí es breve. Bien. Recuerden que el latín es una lengua SOV, es decir, una lengua que ubica el verbo hacia el final, o tiende a ubicar el verbo hacia el final. Esto, hay que decirlo, vale para la prosa. En verso, se pueden imaginar que con el movimiento plástico de las palabras en el verso, esto no corre tanto, pero se opone al castellano, que es una lengua SVO, es decir, que el verbo va entre el sujeto y el objeto o los demás modificadores verbales. El latín tiende a ubicar el verbo hacia el final, entonces yo siempre sugiero como empezar a buscar los verbos de atrás para adelante. ¿Sí? Y acá en este caso está habebimus y amábamos. Amábamos, exacto, tal cual.
Fíjense que entre estos dos verbos, cuando tienen más de un verbo, esto para tenerlo en cuenta de aquí en adelante, ahora va a ser, por lo pronto van a ser oraciones sencillas y sin ninguna hondura filosófica como esta, ¿no? Pero digo, para tener en cuenta para más adelante incluso, cuando tienen dos verbos, tienen que pensar siempre qué elemento los conecta. Y si ese elemento es un elemento que coordina o que subordina, porque eso va a determinar el tipo de estructura ante la cual estemos. En este caso, el elemento que los conecta es el sed. ¿Qué clase de palabra es sed? Es una conjunción, pero viene después de, o sea, es pero, digamos, pero viene después de una afirmación, porque había otras conjunciones que iban solo después de negación. Correcto, correcto, tal cual. Es una conjunción adversativa. Y significa pero, tal cual. Entonces, la conjunción, recuerden, que lo que hace siempre es conectar dos elementos que estén al mismo nivel sintáctico. Por definición, eso es lo que hace una conjunción. Puede ser dos verbos, como en este caso, puede ser dos sustantivos, dos adjetivos, dos proposiciones, dos oraciones, dos lo que sea, pero dos elementos de, digamos, al mismo nivel sintáctico, de la misma categoría. Perdón, dijo que era una conjunción adversativa, es la explicación semántica, pero tampoco importa tanto nombre. Es una conjunción, se llama adversativa, el tipo de conjunción que ofrece una relación de contraste. ¿Y cómo se marcaría en el análisis sintáctico el sed como un... nada. Tal cual. como un nexo coordinante. ¿Sí? Coordina. Une dos elementos. ¿Sí? Morfológicamente es invariable. Si quieren poner la morfología, ponen invariable. Vamos a poner la morfología de los verbos, así lo hacemos completo. Acá tenemos una primera persona del singular, perdón, del plural. Del pretérito imperfecto, del modo indicativo, de la voz activa, todo es el núcleo, uno de los núcleos del predicado. Habebimus, lo mismo. Solo que futuro imperfecto, ¿no? Porque tiene vi y no va. Sujeto para estos dos verbos. Es tácito. Es tácito, tal cual. De modo tal que tenemos en la oración todo un predicado. Si quieren ponerle verbal compuesto, lo pueden hacer. Y un sujeto tácito. Presertim es un adverbio, sobre todo, ¿sí? Le ponemos circunstancial. Y veamos el verbo amo. El verbo amo es un verbo transitivo, ¿sí? Cuando un verbo es transitivo, la abreviatura en el diccionario es TR, significa que selecciona un objeto directo como complemento necesario para justamente completar su significado. Y como ustedes saben, el objeto directo en latín se expresa a través de qué caso. Acusativo. Que es el que tenemos acá. Tal cual. Y después del coordinante tenemos los modificadores atados al segundo verbo, habebimus. Non es otro adverbio, es decir, otra palabra invariable, ¿sí? Adverbios, conjunciones y preposiciones son las clases de palabras invariables en latín. Le ponemos circunstancial de negación. Otro acusativo femenino plural. Objeto directo. Y acá tenemos una preposición. Si van al diccionario, cine es preposición de ablativo. Es el ablativo que aparece acá. Así pueden distinguir que esta A no es nominativo. No puede ser nunca nominativo porque está después de una preposición que rige caso ablativo. ¿Ven? No hace falta saber la cantidad de la A. Viendo el contexto sintáctico, ¿sí? Pueden determinar que este es un ablativo femenino singular.
A los circunstanciales, les pueden poner circunstancial y ya. A los circunstanciales que significan sin, se los llama circunstancial de carencia. Es un nombre medio ridículo, honestamente, pero bueno, aparece en algunos lados, en algunas gramáticas. Pero sepan en realidad que la función sintáctica es circunstancial. Lo demás son categorías de orden semántico, no sintáctico. Circunstancial de lugar, de tiempo, de modo, de carencia, o del invento que a cualquier lingüista se le ocurra. Son categorías semánticas, en rigor no son sintácticas. De modo tal que ustedes ponen circunstancial, está bien. A veces sirve poner el tipo de circunstancial para saber cómo traducir, simplemente, o para no olvidarse del sentido, pero técnicamente, o en términos sintácticos, no debería ser una categoría necesaria, en principio. De modo tal que la traducción queda, amábamos, sobre todo, o principalmente, las rosas, pero sin dinero no tendremos rosas. Bueno. Una pregunta. O sea, si nos llegaran a pedir una traducción, por ejemplo, de una oración así, en el que, por ejemplo, se repite en las dos partes de la oración, digamos, el objeto directo. Yo, por ejemplo, en la traducción puse, pero sin dinero, fortuna, no las tendremos. ¿Estaría mal? Porque es decir, se vuelve a referir a las rosas, digamos, como objeto directo. Sí, entiendo la pregunta. Yo diría que en una oración como esta, que tiene vuelo poético 0, no está nada mal. Ahora, puede ocurrir, sobre todo en poesía o en textos donde haya un estatuto literario otro, acá es nulo, que la repetición tenga algún sentido. Entonces ahí por ahí no te conviene hacer el reemplazo pronominal, porque quizás se trata de una figura retórica como la anáfora. Entonces ahí yo diría, conviene mantener la repetición de la palabra tal cual en latín, ¿sí? En este caso no pasa nada. Si querés, tu traducción es un poquito más libre, porque en rigor el latín tiene maneras tiene pronombres también. O sea que como todavía no los vimos, yo no pude poner acá un pronombre, tuve que repetir la palabra. A eso se debe. Para responder a tu pregunta, en principio yo te sugiero por ahí respetar lo más posible las palabras del texto latino. En el caso de rosas, se entiende perfectamente con el reemplazo pronominal a qué palabra remite. Pero si más adelante aparece un texto que tiene, insisto, otra elaboración estética, un valor distinto, bueno, ahí, sin lugar a dudas, diría sostener repetición, porque hay un efecto de sentido que se está buscando, digamos. Ok, muchas gracias. Por favor. Profe, una pregunta. Sí. Vuelvo a la oración, si puede. Sí, obvio. ¿Por qué en praesertim termina con M y no con S si es un circunstancial? Es un adverbio, tiene una historia, esta palabra distinta, pero es invariable. Esa M no es de acusativo. Ok. Pero si terminan las palabras con IM, ¿significa algo o es de esta palabra? No, los adverbios son invariables y, tienen como una formación distinta, la vamos a ver más adelante. Justo el acusativo es un caso complicado porque muchos adverbios vienen de acusativos, de primitivos acusativos, que se fosilizaron como adverbios. Pero eso viene para más adelante. Acá, digamos que no corresponde ponerle caso acusativo. Vos vas al diccionario y vas a encontrar adverbio. Va a decir praesertim, adverbio. Cuando dice adverbio, te está diciendo que esa palabra es invariable. Entonces, morfológicamente, vos ponés invariable y ponés adverbio, si querés. Okay. No indicar categoría de caso ahí. Independientemente del proceso de formación de palabra, eso lo vamos a ver más adelante, hay una clase dedicada a formación de adverbios.
Bueno, gracias. Perdón si lo había dicho antes. No, no pasa nada. Creo que no lo dije, de hecho. O si lo dije, ni yo me acuerdo. ¿Alguna otra duda? Profe, te hago una consulta. Obvio. ¿Por qué en pecunia hay una T abajo? Claro, sintácticamente, los sintagmas preposicionales, es decir, las estructuras o las construcciones encabezadas por una preposición, por dentro se analiza la preposición como nexo subordinante y lo que sigue como término. La T es la nomenclatura de término, digamos. Y se le pone término porque es el término regido por la preposición. Y está vinculado con lo que mencionábamos al comienzo, a propósito de que las preposiciones en latín rigen caso. Entonces, después de la preposición, siempre viene un término. Ese término es un sintagma nominal o un sintagma con núcleo sustantivo, ¿sí? A su vez puede recibir modificadores, si se quiere, y ese sintagma funciona como término. Acá tiene una sola palabra, pero podría haber otras palabras. Genial, muchas gracias. Por favor. ¿Otra pregunta? Yo tengo una duda con la oración anterior del mismo ejercicio. Sí, justo acá estoy viendo el chat que me había quedado colgando. Me preguntan si las correcciones, en realidad lo que voy a subir son los videos, exactamente. Van a tener los videos que prácticamente está todo hecho. ¿Sí? Entre las dos sesiones está todo hecho. Si hay algo que no se corrigió, me pueden escribir, pero está casi todo hecho, si no me equivoco. Puede ser que alguna declinación no esté hecha, pero bueno, es algo sencillo, me pueden consultar si tienen alguna duda. Bueno, dale, lo busco. Y vos me decías, perdóname. No, bueno, capaz que la hiciste en el otro video. Pero pregúntame, ya que estamos. La oración dice Nautis, libros, Dabum, Service. No la hice, justo. Es la primera oración, ¿no? No, creo que es la no, la tercera, esta. Bueno, acá de hecho, gracias por mencionarla, porque se me filtró un sustantivo de segunda que no correspondía para este encuentro. Este libro, todavía no tienen por qué saberlo, o recién lo están viendo los teóricos, entiendo, es el plural de liber libri, que significa libros, justamente. No sé si era esa tu pregunta. No, sí, bueno, eso también, pero en realidad era por Dabum. Es un futuro, ¿no? Claro, el futuro. Porque no encontré la traducción en el box. Claro, es el verbo do. Claro, encontré do, sí. El verbo es do, das, dare. Claro. Y en el futuro hace dabum. Y esta pasa acá, en tercer plural, pasa un proceso fonético que es muy típico, que tiene que ver con la apofonía vocálica también, que es el paso de la I a la U. Lo van a ver en el presente también de tercera conjugación, que la I se transforma en U. Y eso es lo que pasa con el morfema bi en la tercera del plural, ¿sí? Viene dabo, davis, david, davimus, davitis, dabunt. Bien, pero es de primera conjugación, ¿no? Sí, es un tema este verbo. En principio usa vocal temática A, digamos así. Es un verbo que tiene sus detalles. Lo vamos a ver más adelante, en realidad. Creo que es un verbo que tiene... no sé cómo enunciarlo en dos palabras. Es un paradigma más complejo, digamos así. Por lo pronto entiendan que sí, esa A funciona como una vocal temática y que la raíz sería la D, pero no es estrictamente así como lo estoy enunciando ahora. El detalle de este verbo queda para más adelante. Está bien. Igual con esta información creo que ya se puede. Sí, total. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, cualquier cosa que tienen... Sí. No era nada, perdón. Todo bien.
Bueno, hasta acá. Cualquier cosa tienen mi mail y me pueden consultar, ¿sí? Yo ahora en un rato me despejo un poco y subo los videos. Así está todo el material disponible. Y si algo quedó sin resolver y les genera duda, bueno, me escriben y lo charlamos. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Que estén bien. Muchísimas gracias. Chao, Cuídense. Gracias. 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 Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao.